Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad les traigo un video en donde vamos a continuar analizando las características de la geometría plana y algunos cálculos en lo que llamamos perímetros y áreas de figuras compuestas. Antes de empezar, quería comentarles que debido a varios inconvenientes que se han presentado en la zona, no voy a poder estar con ustedes el día de hoy, pero de alguna manera debo hacerles llegar a ustedes las actividades y continuar con el trabajo de nuestros temas. Entonces, vamos a ver los videos que preparé con mucho cariño para ustedes y vamos a continuar con nuestros temas. Nosotros habíamos visto que efectivamente, cuando hablamos de geometría plana y más exactamente de las figuras planas, por ejemplo, de un rectángulo como este, ¿cierto? Veamos que en este tipo de figuras el perímetro, vamos a hablar un poco del perímetro, aunque ya lo vimos, ya lo conocemos, se refiere a la medida total de los límites o alrededores de la figura. Con esto lo que teníamos era lo siguiente, que si considerábamos medidas, por ejemplo, de 5 metros, ¿cierto?, de largo por 3 metros de alto, la forma más sencilla de calcular el perímetro, y me voy a referir en este caso a la línea azul, que es el límite de la figura, era completar, ¿cierto?, sus lados. Entonces, si este lado es igual, este también lo es, y de la misma manera, si esta altura es igual, esta también lo será. Luego de hacer este tipo de análisis, encontrábamos que dicho perímetro era la sumatoria. Entonces vamos a hablar de este símbolo que quiere decir sumatoria de todos los lados. Entonces vamos a hablar la sumatoria de todos los lados o longitudes. Así encontramos que el perímetro de esta figura era igual. Debíamos sumar cada uno de los lados. Debemos sumar cada uno de los lados y encontraremos 5 metros más 3 metros más 5 metros más 3 metros. De esa manera, al sumar esas cantidades correspondientes a cada uno de los lados de la figura, encontrábamos el dato total del perímetro, que en este caso sería de 5 más 3, 8, más 5, 13, más 3, 16 metros. Como nos damos cuenta, el perímetro siempre nos va a permitir calcular el límite, ¿cierto?, o los alrededores de la figura. Y lo bueno del perímetro es que podemos hablar de cualquier tipo de figura. Por ejemplo, ya no una regular como un rectángulo, ¿cierto? Vamos a hablar aquí de un rectángulo, sino que vamos a hablar de una figura irregular. Por ejemplo, voy a inventar una figura en este momento de este tipo, vamos a ver, y aquí voy a cerrarla. Perfecto, listo. Tenemos una figura irregular porque pues algunos de sus lados no son iguales. Vamos a encontrar que los ángulos internos tampoco lo son. Y vamos a colocar algunas medidas. Entonces digamos que yo tengo un campo de maíz. Supongamos que esto es un campo de maíz. Y ese campo de maíz tiene esta forma. Y yo deseo calcular cuál es el perímetro de ese campo de maíz.
Entonces para ello colocaré algunos datos, 8 metros por ejemplo aquí, colocaré 3 metros aquí, aquí colocaré 5 metros y este largo de aquí lo colocaré como 10 metros. Perfecto. Noten que ninguna de las dimensiones son iguales, pero aún así, cuando hacemos el cálculo del perímetro, tendremos que hablar que de esta figura, el perímetro, ¿cierto?, sigue siendo la suma de todos sus lados. Entonces, tenemos 5 metros, ¿cierto?, más 8 metros, acá lo tenemos, más 3 metros, perfecto, más 10 metros. Al sumarlos, tendremos que el perímetro de esta figura irregular es igual 8 más 5, 13, más 3, 16, más 10, 26. 26 metros. Bien, aquí veíamos y recordábamos que el perímetro es un cálculo sencillo, vuelvo y lo repito, en el que debemos tener únicamente en cuenta la sumatoria de todos los lados o longitudes. Bien, pero hablemos un poco de lo que ocurre con el área de las figuras, en este caso el área de algunas formas geométricas. Bueno, entonces pausan el video, chicos, voy a borrar en este momento para ver el cálculo de esas áreas. Vamos a borrar aquí, esto vamos a borrar acá, vamos a borrar las cantidades que tenemos aquí. Voy a utilizar de nuevo las dos figuras, por eso no las voy a borrar, pero el dato de perímetro sí lo voy a hacer. Bien. Ahora, para que nosotros hablemos del área de una figura, tenemos que hablar de la superficie. Ahora, cuando hablamos de la superficie de la figura, ya no hablamos del límite como nos decía el perímetro, sino que hablamos de toda esta zona. Entonces encontramos que el área se refiere a toda la superficie, ¿cierto? Algunos lo llaman como la parte interior de la figura. A eso hace referencia la superficie, ¿cierto? A eso hace referencia la superficie. Ahora, el área es la superficie medida, vamos a hablar de que está medida en cuadrados. Creo que nosotros en alguna oportunidad habremos visto en cursos anteriores que dicha superficie está medida en cuadrados. Profe, ¿cómo así que el interior de la figura, ¿cierto? O el relleno de la figura la puedo medir en cuadrados? Claro que sí. Nosotros veíamos en el simulador que trabajamos en la última clase que para poder medir el área de esas figuras, lo que teníamos que considerar era lo siguiente. Vamos a suponer que yo puedo dividir en cuadrados la figura. Entonces aquí tenemos una forma de dividirlo. Bien, acá tenemos, listo, las horizontales. Y luego vamos a trazar las verticales, estableciendo unos cuadrados que van a cubrir toda la superficie de la figura. Entonces aquí observamos como a medida que voy dibujando los cuadrados, recuerden, la superficie se mide en cuadrados, voy estableciendo o cubriendo esa superficie. Listo, bien, perfecto. En el caso de este rectángulo, observo que el número de cuadrados, recuerden, a esto es a lo que me refiero con cuadrados, literalmente, mírenlo acá, lo señalo, eso es un cuadrado. Vamos a ver cuántos cuadrados cubren la superficie de esta figura. Entonces,
vamos a encontrar que el área de esta figura, que en este caso es el rectángulo, será igual al total de cuadrados. Dicho de otro modo, vamos a contar cuántos cuadrados hay aquí. Rápidamente, yo sé que más de uno lo que hará es que desde el inicio contará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿cierto? Pero hay formas más sencillas de contarlo. Y aquí lo vamos a aprender. Vamos a ver inicialmente cuántos hay en la base de la figura. Entonces veo que en la base hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cuadrados. Bien, noto que en la base hay 7 cuadrados y ahora voy a contar cuántos cuadrados hay en la altura de nuestro rectángulo. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces la altura son 4 cuadrados. Bien, ¿por qué hacemos este conteo inicial? Porque cuando hablamos del área de un rectángulo o de un paralelogramo, pero en este caso vamos a hablar del rectángulo, ¿cierto? Debemos decir que esa área es igual al producto multiplicación de la base por la altura. Dicho de otro modo, como ya contamos los cuadritos que hay en la base y los que hay en la altura, lo que nos queda es multiplicar. Entonces tendremos que el área del rectángulo en este caso es igual. En la base entonces contamos 7 cuadrados, entonces colocamos 7 cuadrados. Luego vamos a multiplicar por la altura, ¿cierto? Que sería de 4 cuadrados. Al realizar esta operación encontramos que el área de este rectángulo es igual a 7 cuadrados por 4 nos daría 28 cuadrados. Ese resultado que acabamos de obtener de 28 cuadrados, producto de la base por la altura, muy seguramente será el total de cuadros que cubren la superficie de la figura. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 cuadrados. Bien, aquí notamos que la relación del conteo de los cuadrados está correcto con respecto a la fórmula del área del rectángulo. Bueno, chicos, bueno, lo mismo va a pasar con este tipo de figuras. Claro está que cuando la figura es irregular es un poco más difícil poder hacer este tipo de predicciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividirlo en cuadrados. Entonces, nótenlo que al igual que hice con la figura del rectángulo, en esta figura irregular también lo voy a hacer de esa manera. Voy a dibujar el número de cuadrados que cubren su superficie. Entonces notemos, vamos a colocar aquí. Listo, perfecto. Pero quiero que noten que aquí, aunque algunos cuadrados son muy sencillos de contar, hay otros que no, ¿cierto? Quiero que noten que con las figuras irregulares, ¿cierto? El área es un poco más complicada y me refiero a que el conteo no es tan sencillo. Entonces, área de la figura irregular. ¿Cierto? Entonces, en el área de esta figura irregular, vamos a hacer el conteo rápidamente para determinar cuántos cuadrados cubren el área. Entonces, tenemos 1, listo, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Tal vez podremos establecer algunas relaciones, por ejemplo, este con este, 6, 7, ¿cierto?
vamos a establecer esta con esta, 8, perfecto. Vamos a establecer otra relación, que es este con este, 9. Aquí tenemos 10, aproximadamente. Tendremos 11 y medio. Entonces, 11.5 cuadrados. Aproximadamente, por supuesto. Puede que en algunos casos no tengamos el dato exacto. Pero lo que sí sabemos es que si pudiéramos contar el total de cuadrados que cubre esta figura irregular, podríamos tener el valor del área. Bien chicos, entonces, en nuestro siguiente video les enseñaré cómo calcular no solo el de los cuadrados, el de los rectángulos, etc., sino también otro tipo de áreas en polígonos regulares. Entonces recordemos que figuras como estas no es regular. Entonces es un poco más complejo realizar ese tipo de cálculos. Bueno chicos, deseándoles una feliz sesión, vamos a continuar con el siguiente video.